Buenos días, sed muy bienvenidos. Soy Anne-Marie Ollal y soy la presidenta de la Red Europea de Cistinosis, que es una organización que engloba a muchas otras asociaciones en Europa. También tengo un hijo con esta enfermedad. Primero, quiero decirles que hay traducción, tienen un código QR encima de la mesa que pueden usar para abrir la aplicación de la traducción. Y me doy cuenta de que quizás tengo que hablar un poco más despacio, ya que hay personas que están traduciendo. Quiero agradecer a todas las personas que han organizado esta conferencia, por ejemplo, a la Fundación del Reino Unido de Cistinosis, porque son los que han organizado esta reunión en la maravillosa ciudad de Manchester. Gracias a todas las personas que han organizado esto, que ha supuesto muchísimo esfuerzo. Han tenido en cuenta cada detalle y se han esforzado al máximo para organizarlo. También nuestros patrocinadores que aparecen aquí, gracias a ellos, porque sin ellos esto no sería posible. La comunidad de cistinosis es afortunada porque hay muchos expertos clínicos que trabajan en este ámbito y eso contribuye a aumentar nuestros conocimientos y por eso tenemos un tratamiento, lo que no ocurre con muchas enfermedades raras. Queremos además en el futuro ver nuevos tratamientos, nuevos datos y de eso vamos a hablar en los próximos 2 días. Es una oportunidad única este fin de semana de interactuar con estos expertos y espero que lo aprovechen al máximo y que hablen con ellos. Si no es su primera conferencia, bienvenidos de nuevo. Saben lo importante que es tener una red de contactos. Si es la primera vez, es un placer conocerles y esperamos que aprendan mucho aquí y que también conecten y hagan amistades con otras personas. Están aquí entre personas que les entienden de verdad. No hace falta dar muchas explicaciones. Puede que lloremos en algún momento, pero vamos a reír sin duda y vamos a bailar también. Así que, como presidenta de la Asociación del Reino Unido, yo también me encargaré de explicarles este baile, pero ahora quiero hacer una presentación del doctor que trabaja en el Queen Elizabeth Hospital, una persona que lleva mucho tiempo trabajando en la cistinosis de los adultos y que está implicado en la red clínica nacional. Paso la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Yo soy el presidente del comité científico. Quería simplemente reiterar las bienvenidas a esta reunión bianual que celebramos en la red de cistinosis este año en Manchester. Gracias por venir. Les va a encantar el programa que hemos preparado para ustedes para estos próximos 2 días. Ayer tuvimos una reunión científica que giró alrededor de muchos temas de cistinosis. La verdad es que fue un día muy satisfactorio y el precursor del evento de hoy. Lo que queremos es que lo que hablamos ayer se integre en las conversaciones de hoy y en las presentaciones de hoy. Y lo haremos, por ejemplo, a la hora del almuerzo. Explicaremos cuáles han sido estos momentos destacados que vivimos ayer por parte de los expertos en el área. Por supuesto, queremos mejores tratamientos, esperamos que lleguen, que los servicios se organicen mejor, se distribuyan mejor. Y sé que en muchos países se ha avanzado al respecto. Y también hay nuevas directrices que compartiremos aquí. Esta conferencia es una ocasión única. Tenemos a pacientes, cuidadores, expertos, clínicos. Es una oportunidad increíble para también ejercer influencia en estas personas que han venido aquí, que han asistido a la reunión. Y para el mundo científico también es una excelente oportunidad, que reciben el feedback de los pacientes. Quiero también agradecer a mi comité científico, Conrad Weiss, David Gay, Bill
y Denise y entre otros, quiero desearles a todos 2 días muy fructíferos y que aprovechen la visita. Gracias. Buenos días a todos. Los que estuvieron ayer por la noche ya están hartos de mi voz, seguro, pero aquellos que no, no lo saben. Buenos días, bienvenidos. Es mi placer y mi privilegio también, como el presidente de la Asociación de Cistinosis del Reino Unido, darles la bienvenida. Hace 10 años de la gran última conferencia en Manchester, que lo organizó mi predecesor. Rory está allí. Se está relajando, él no tiene todo el trabajo que yo tengo, porque parece que le acortó la vida esa conferencia que organizó. Fue en 2014. En ese momento yo nunca había oído hablar de cistinosis, pero hay personas que estaban aquí hace 10 años ya. Es fantástico ver que hay personas que están aquí, que estuvieron hace 10 años y que vuelven a estar. ¿Qué sé sobre esta enfermedad? Mi nieta, Eli, en 2016 fue diagnosticada con cistinosis y eso lo trajo a nuestra vida. La gente nueva, los recién llegados, van a escuchar mucha información y seguramente van a sentirse emocionados, en algunos momentos desbordados. Lo que quiero decir es que tienen que cuidarse. Si alguien quiere salir un momento porque se le está haciendo demasiado pesado, por supuesto, lo pueden hacer. No tienen que estar sentados de manera formal todo el tiempo si desean salir un rato a tomar aire. Tanto la mente como el alma necesitarán un descanso. El comité de organización ha sido fantástico. Empezaron el marzo pasado a preparar esta reunión. Mucho intercambio de WhatsApp, de reuniones de Zoom y en octubre nos reunimos como un grupo por primera vez y nos dimos cuenta de cómo cambian las cosas cuando te reúnes en persona, presencialmente. Las cosas empezaron a mejorar y por eso decidimos que estas conferencias valen la pena, encontrarse cara a cara. Gracias a todos. Todo el mundo que está aquí, abuelos, cuidadores, médicos, especialistas de todas las áreas. Todos vamos a ayudarnos, todos vamos a hacer aportaciones valiosas. Tenemos también a la comunidad médica. Gracias por cuidar de nuestros seres queridos. Realmente nos importa mucho. También tenemos investigadores que siempre están buscando nuevos tratamientos, nuevas maneras de mejorar la vida de los pacientes. Y también gracias a las personas que han hecho esto realidad. Y es una oportunidad fantástica para compartir ideas, tener este intercambio. Tengo un reto por delante, me lo ha propuesto el comité de la organización. Como es una conferencia internacional, tengo una lista de 15 países y sé que algunas personas se han dado de baja al final, pero voy a decir el nombre del país y las personas de ese país, por favor, que levanten la mano o incluso que bailen, que se pongan encima de la mesa a bailar, si quieran. Y incluso puedo decir algunas palabras en el idioma. Es de orden alfabético, ¿eh? Es orden alfabético. Bélgica, welcome. Francia, bienvenue. Alemania, willkommen. Irlanda, Belcha. Países Bajos, welcome.
Noruega. Willkommen quizá. Portugal. Benvindos. Creo que Arabia Saudita no han venido, pero lo he aprendido. Mahaka Mikum. Sudáfrica. Welcome, welcome. España. Bienvenidos. Suiza. Willkommen. Turquía. Hoş geldiniz. Reino Unido. Hi. Estados Unidos. Howdy, ya. Algunos aspectos logísticos. No hay alarma de incendio. No va a haber ningún simulacro de incendio hoy. Si algo pasara, tenemos que salir por la puerta de entrada donde están las banderas. Hola. Hoy vamos a tener una serie de presentaciones y al final de cada serie un turno de ruegos y preguntas. Deben utilizar los micrófonos que están por la sala y también hay tarjetas y papeles en la mesa para que puedan escribir las preguntas si lo desean y que lo lea otra persona. ¿Eso es todo, creo? Diría que sí. Así que tenemos unas preguntas en esta cosa que se llama Mentis. Hay que utilizar el teléfono con el QR, el código QR Menti que aparece aquí. Cuando lo usan pone bienvenidos a la conferencia de CNE, ¿verdad? Algunas personas aún. De momento 39 personas, 40 conectadas a la app, ya 50, 55, Canadá, ¿todavía? ¿No? Ya son 65, vamos bien. Setenta y dos. Ahora todo el mundo, faltaba uno por ahí. 79, tenemos a 70, 80. La primera pregunta debería aparecer ahora, es de prueba, es de prueba. Tienen que elegir una de las opciones, hacer clic en ella. Estamos, estamos viendo que
El 22% de las personas en esta encuesta, en esta primera pregunta de prueba, lo han usado alguna vez antes, 14% raramente. Alguien quizás no la recuerda. No soy yo, esta persona que ha contestado esto, pero vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué- ¿Quién está en el público? Tienen que elegir la opción que se acerque más a lo que son. Veo que hay muchos parientes, familiares, 16 personas pacientes de cistinosis, 6 de organizaciones de beneficencia, investigadores. Hay 33 familiares de pacientes. Siguiente pregunta, ¿de dónde vienen? ¿Sale Canadá? Ah, bueno, América del Norte sería. De momento gana Reino Unido, aunque el resto de Europa está casi sobrepasándolo. Es en Europa y Reino Unido están codo a codo, aunque veo que em, Europa gana, estamos otra vez fuera, claro, estamos fuera de la Unión Europea, el Reino Unido. Luego hay otra pregunta, ¿es la primera vez que asisten a una conferencia de cistinosis? Para, para 33 personas, sí, es la primera vez. 69, no. 2/3 de las personas repiten, parece ser. ¿Podría resumir el impacto de cistinosis en su vida en una palabra? ¿Y cuál sería esta palabra? La gente igual le tiene que dar un par de vueltas a esto. Cuando lo sepan pueden escribir la palabra. Me destroza, es difícil, es un reto, es un reto em, con muchos, muy azaroso, difícil, amor, esperanza. Y luego ya las letras son muy pequeñas, no las veo. Lo que más aparece es dificultad, difícil, con un impacto enorme en la vida. Esto, el resultado que vemos es una nube de palabras. Y la última palabra, ¿qué esperan sacar de esta conferencia? ¿Cómo se esperan sentir tras la conferencia? Informado, esperanzado, con más energía, agradecido, con más información, inspirado, conectado, más consciente, informado, sentir que tengo más información, conectado. Excelente. También esperamos eso de esta conferencia. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra ahora a los oradores. Buenos días y bienvenidos. Soy Francesco Emma, soy el que va a presidir esta sesión y mi tarea es la de presentar a la doctora Elena Lechenko. ¿Quién es la primera vez que asiste a una conferencia de cistinosis? Bien, pues para los que son los primeros, la primera vez, ella es profesora pediátrica y responsable de nefrología pediátrica en Ámsterdam, en un hospital de Ámsterdam. También ella ha dedicado su vida de investigación a la cistinosis, ha publicado muchos papers, artículos
más de 90 de hecho, sobre la cistinosis. Y lo más importante es que ha supervisado investigaciones y ensayos clínicos y también ha supervisado a otros expertos, lo cual es importantísimo. También trabaja codo a codo con la Asociación de Pacientes, con asociaciones de pacientes en Irlanda, en Países Bajos, en Bélgica. Antes de estar en el Hospital de Ámsterdam, estuvo en Durban, antes en Bélgica, que eso en Rusia. Así que os debéis estar preguntando si es muy mayor, muy vieja. No, es muy lista, que es diferente. Elena, cuando quieras. Buenos días a todos. Gracias, Francisco, por esta presentación tan amable. Estaba un poco asustada. A ver qué va a decir. Es un placer para mí estar aquí de nuevo en esta reunión única. Yo lo siento como si fuéramos una familia y soy afortunada de hacer parte de esta familia. Ya hace años que hago parte de esta familia. Es realmente además un privilegio ser parte del comité organizador. Hoy quiero hablar sobre la investigación de la cistinosis. Y como hay gente nueva, empezaré desde el principio, incluso cuando yo aún no había nacido. Aquí en esta diapositiva vemos el enemigo en cistinosis, el aminoácido cistina. Fue de hecho el primer aminoácido que se describió en todo el mundo. ¿Y quién lo hizo? Un químico. Este químico que analizó una piedra que encontró en un paciente que tenemos aquí. Todavía está en el museo, en el King's College Museo de Londres, en el Gordon Museo. Era por otra enfermedad, no era cistinosis. Esta piedra fue causada por cistinuria, que crea piedras en el riñón. Sabemos que los pacientes de cistinosis no forman piedras en el riñón, pero era una piedra de cistina. ¿Quién describió el aminoácido? Fue el químico Emil Abderhalden. Él llevó a cabo una autopsia de un niño que había muerto de 21 meses y en los tejidos de este paciente encontraron cristales de cistina y fue cuando nombró a la enfermedad, cistinosis. A partir de allí hubo varios médicos que describieron la cistinosis. Primero fue el doctor Lignac. En ese momento se le llamaba enfermedad de Lignac, justamente por este artículo. Y después el autor de Tony habló de la relación entre esta enfermedad, la pérdida de fosfato, la producción de orina, de glucosa. Y fue a partir de ahí que se llamó síndrome de Fanconi, que aún recibe ese nombre cuando se presenta en la fórmula, en una fórmula concreta. Pero lo que en ese momento no se sabía era cuál era la base química de la cistinosis. Habían encontrado los cristales de cistina, pero no sabían si se almacenaban dentro o fuera de las células. Fue Snyder, realmente el padrino de la cistinosis, quien lo descubrió. Por primera vez, él demostró que estaban dentro de las células los cristales de cistina. Desarrolló un método para medirlo y publicó la imagen que vemos aquí con un aspirado medular de un paciente de 5 meses y vemos estos cristales dentro de la célula. Fue una explicación bioquímica muy importante. Y nos dio esta explicación sobre la acumulación de cristales. Otra figura importante fue Jess Time. Cuando muchos de nosotros lo conocimos, ya falleció,
Era una figura que inspiró a muchas personas dentro del campo de la cistinosis y también trató a muchos pacientes en Estados Unidos. Justin participó también en el desarrollo de las directrices. Él colaboró con el doctor Oshima y el doctor Schneider para probar diferentes compuestos y ver cómo interactuaban con la acumulación de cistinosis. Probaron diferentes fármacos y al final dieron con la cisteamina, el fármaco que todos ustedes conocen. Vieron que era muy buena para eliminar esta acumulación de cistina intracelular y vieron cómo se comportaban con las diferentes concentraciones. Publicaron un paper muy importante y a partir de allí fueron capaces de inmediatamente pasar del laboratorio al paciente. Sin comités éticos y sin nada más. Empezaron a inyectar directamente este fármaco en el paciente y a elaborar una preparación oral. Y así es como la cisteamina entró en el mundo. Fue una vía de entrada corta. Simplemente lo descubrieron y lo hicieron. Y hoy en día, si pasara lo mismo, bueno, creo que seguramente aún estarían presentando artículos, pruebas de seguridad y no sería tan fácil como en esa época porque entonces eran las cosas mucho más sencillas y ahora pues se necesitan muchos más pasos y así es como entró en la práctica clínica la cisteína, la cisteamina. Este gráfico nos explica qué es el lisosoma. La cisteína está no dentro de la célula, sino dentro del lisosoma de las células. Se va acumulando la cisteína y la cisteamina es capaz de entrar dentro del lisosoma y entonces eh, mm, puede hacer como la destrucción de la cisteína en otras moléculas que ya pueden salir a través de los transportadores, pueden salir del lisosoma y por tanto va reduciendo la cantidad de cisteína en el lisosoma. Otra persona muy importante en este mundo es el doctor Gold. Lo conocerán algunos de los que hayan estado en estas conferencias. Ha dedicado su vida entera a trabajar para el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Ha realizado estudios importantísimos sobre esta cuestión y este es uno de los estudios que demostró por primera vez que la cisteamina funciona en los pacientes de cistinosis y que les protege la función renal. Aquí en esta gráfica lo vemos los años de edad en la parte inferior de la gráfica y esto es la eliminación de creatinina del paciente cuando no se trata a los pacientes con cisteamina. Todos tienen insuficiencia renal antes de llegar a los 10 años. En cambio, los pacientes tratados bien con cisteamina conservan la función renal. Fue un estudio importantísimo y a partir de aquí el mundo entero empezó a utilizar de manera sistemática la cisteamina en los pacientes de cistinosis. Él publicó artículos sobre pacientes con cistinosis y analizó las distintas complicaciones también fuera de los riñones, como por ejemplo fuera de los riñones, como la diabetes, las miopatías, la insuficiencia pulmonar, etcétera. Y se ve que los pacientes que toman cisteamina durante muchos años están más protegidos. Estas complicaciones se retrasan. Otra publicación muy importante, un hito. Durante bastantes años hubo poca producción en el campo de la cistinosis y teníamos ya conocimiento sobre la base molecular y también sabíamos cuál era el tratamiento, pero solo en 1998, en un consorcio liderado por Corinne Antignac de París, fue capaz de clonar el gen de la cistinosis, que hasta entonces no se conocía. En el cromosoma 17, aquí vemos el cromosoma 17 de los humanos, aquí es donde se ubica el gen de la cistinosis y ellos fueron los que proporcionaron la base genética de la cistinosis, el gen que está mutado y ahora se conocen
ya más de 160 mutaciones que sufren los pacientes de cistinosis. También se ha demostrado que la proteína está situada dentro de en la membrana lisosomal. Se ve que esta proteína exporta la cisteína junto con el proteoma del lisosoma. Ya teníamos toda la imagen completa. Teníamos el gen, la proteína y el mecanismo y sabíamos cómo funcionaba. Y esto era un poco el final del siglo XX. Estábamos bastante satisfechos porque podíamos diagnosticar bien el diagnóstico de la cistinosis, podíamos medir en sangre, podíamos, bueno, pues modificar un poco, podíamos mejorar la situación de los pacientes con cisteamina oral y también con colirios de cisteamina, y esto, bueno, nos pensamos, vale, pues esto está muy bien. Podríamos posponer la insuficiencia renal entre 5 y 8 años y también podíamos posponer las complicaciones distintas a las renales durante también bastante tiempo, pero eso no basta. Los pacientes no querían eso, no se conformaban con eso, ni nosotros, los médicos tampoco. Los pacientes querían curarse. Querían mejorar su calidad de vida, y también había otra cosa que me parece que es esencial para las investigaciones en esta materia en el siglo XXI, que es el siglo en que vivimos. Así que, ¿qué se intenta ahora, hoy en día? Creo que estamos pasando de la idea de posponer las complicaciones de la enfermedad a encontrar una cura para la enfermedad. Eso es importantísimo. Queda mucho trabajo por hacer, pero esta es la dirección en la que vamos avanzando. Y ahora se habla también de la prevención del desarrollo de la enfermedad. No solo tratarla, sino prevenir que se desarrolle. Y hemos visto resultados que muestran que un diagnóstico muy precoz puede prevenir el desarrollo de la enfermedad. También las investigaciones van en el camino de buscar otras formulaciones más fáciles de tomar por parte del paciente para la cisteamina. Tiene muchos efectos secundarios, es difícil de tomar, pero se están mejorando las cosas también en este terreno de cómo administrar la cisteamina. También estamos entendiendo mejor los mecanismos de la enfermedad, y eso lleva a buscar y encontrar tratamientos nuevos aparte de la cisteamina, cosa que también cambiará la vida de los pacientes con cistinosis. Y también sabemos cómo organizar la atención a estos pacientes, cómo monitorizarlos, ayudar a las familias, sobre todo para pacientes adultos, que son los que están pues repartidos por todo el país, y eso debería llevar a conseguir una mejor calidad de vida y una esperanza de vida más normalizada para los pacientes de cistinosis. Estoy mirando la hora, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Me lo confirman? Vale, pues podemos seguir un poquito. Quisiera destacar ahora algunos avances de la investigación sobre los que oiremos hablar más. No puedo hablar de todo, ¿no? Porque ayer ya celebramos un día de encuentro con los investigadores. Fue maravilloso, hubo mucha inspiración. Sabemos que hay muchísimas cosas preparadas bueno, en estudio para el futuro, para mejorar la vida de nuestros pacientes y sus familias. Y una de las cosas que escucharemos hoy es una información sobre los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas con un tratamiento con estos trasplantes con células con el gen correcto. Esto lo está estudiando Stephanie Cherky y sus colaboradores. Hay un ensayo en curso. Ya se han hecho estos trasplantes y en estos momentos pues los resultados parecen muy prometedores y nos contarán mucho sobre ello, y es muy, muy, muy interesante. Otro avance importantísimo es la posibilidad de el cribaje neonatal. Katarina Hoffenfelmer es la pionera en estos trabajos. Sabemos que la cistinosis es una enfermedad que tiene una fase latente. Los pacientes nacen sin síntomas y eso nos ofrece una ventana de oportunidad para poder diagnosticar la enfermedad y tratarla desde ya muy temprano. La cistinosis cumple con los criterios internacionales para las enfermedades que se podrían seleccionar para
formar parte del cribaje neonatal. Es una enfermedad grave, tratable, y tenemos ese periodo de latencia en que podemos hacer cosas antes de que aparezcan los síntomas. Y Catarina fue la primera en mostrar la viabilidad de hacer ese diagnóstico neonatal, analizando el ADN analizado de las gotas de sangre seca, que la sangre seca es lo que se utiliza para hacer estas pruebas de cribaje neonatal. Y lo importante, y ella también publicó los resultados de 6 pacientes tratados con cisteamina antes de los 2 meses de edad, antes de que empezara el síndrome de Fanconi, y demuestra que 4 de estos 6 pacientes que empezaron a recibir el tratamiento tan pronto no acabaron desarrollando síndrome renal de Fanconi, no necesitaron nada para tratarlo, y eso es importantísimo. Eso significa que si se administra cisteamina desde muy temprano, se puede evitar que se desarrolle el síndrome de Fanconi, como mínimo en algunos pacientes. Otro artículo publicado por Conrad Weiss comparaba el curso de la insuficiencia renal en los pacientes entre pacientes que empezaron a ser tratados cuando ya estaban presentes los síntomas, y el paciente y los comparaban con el hermano más pequeño que nació cuando la familia ya sabía que había posibilidades. Por tanto, se analizó antes, y estos hermanos que ya empezaron a tratarse desde el momento del parto, ninguno de ellos acabó teniendo insuficiencia renal terminal hasta llegar a los 20 años. Eso demuestra que si se trata a los pacientes de cistinosis desde ya muy temprano, se puede prevenir que aparezca esta insuficiencia renal. Y otro hallazgo interesantísimo del que se habló ayer y sobre el que nos contarán muchas cosas hoy es el profármaco de cisteamina. Esto lo inició Ross Anderson en la Universidad de Sunderland. Es una farmacóloga. Era una farmacóloga de mucho talento. Muchos de ustedes ya la habrán conocido, siempre explicaba su trabajo, y por desgracia murió hace unos pocos años. Es triste porque murió muy joven, pero afortunadamente el profesor Herbie Newell asumió su proyecto y está avanzando a buen ritmo. Decidieron en este proyecto mejorar la cisteamina que tenemos hoy en día, uniendo la molécula de la cisteamina con 3 compuestos adicionales, que son el tioéster, que cubre el sulfuro de la cisteamina para proteger el intestino, con lo cual hay menos efectos secundarios gastrointestinales. También se une con un éster que mejora la absorción del fármaco, es decir, llega al torrente sanguíneo mucho antes que la cisteamina tal y como la conocemos hoy, y también tiene un glutamato que hace que la cisteamina pueda llegar hasta la superficie celular y liberarse allí. Así que esto también nos ayuda en muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Es un compuesto muy interesante y de momento está funcionando muy bien en los modelos animales. Aquí sí que hubo que seguir todos los pasos para llegar al mercado, en los pasos de los estudios farmacológicos, y este año empezará el ensayo clínico de fase 1. Eso es muy interesante y tengo muchísimas expectativas de los efectos que puede tener este compuesto, este nuevo fármaco. En los últimos años hemos estado trabajando en crear modelos de la cistinosis. Se necesitan modelos para ir probando nuevos fármacos, nuevos tratamientos, y ahora tenemos interesantes modelos en 2D. Tenemos modelos de tubuloides, que son como los túbulos renales para probar estos fármacos. También tenemos organoides, que son como una especie de mini riñón que podemos cultivar en una placa de cultivo. Tenemos modelos animales, modelos de ratón, de rata, y podemos así estudiar los distintos fenotipos de la enfermedad. Tenemos también el modelo del pez cebra. Así que tenemos varias vías para probar los nuevos tratamientos, y estos estudios nos han mostrado que nuestro fármaco preferido, la cisteamina, además de corregir el acúmulo de la cistina en el lisosoma, también
trabaja en otros mecanismos de la cistinosis. Esta diapositiva es un poco compleja, pero voy a intentar explicar los complejos procesos de las células y la cistinosis. También puede reducir la producción de las especies reactivas al oxígeno y eso puede dañar las células. Puede también reducir la muerte celular, que es importante. También afecta la función de las mitocondrias, que son los orgánulos que fabrican energía. Y sabemos que cuando aparece el síndrome de Fanconi, el síndrome renal de Fanconi, la cisteamina no consigue corregir el síndrome de Fanconi, no lo compensa. Así que, y eso es muy triste. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay muchas investigaciones en este sentido. El grupo de Francesco Emma publicó hace poco. Francesco Piloma fue en realidad quien lo publicó, es su compañero más joven, y estudiaron una dieta, la cetogénica. Muchos conocerán la dieta cetogénica, en que las calorías llegan en forma de grasa y los carbohidratos están muy, muy restringidos. El contenido de proteína de la dieta es más o menos normal y hace muchísimos años que se conoce, se usa para tratar las crisis de epilepsia y en otras enfermedades como la endometrial o algunos cánceres. Y lo que han hecho ha sido dar una dieta cetogénica a los modelos animales de cistinosis, es decir, a la rata y al ratón, y han descubierto cosas interesantísimas. Estos animales tratados con esta dieta cetogénica son animales que vemos en rojo, la línea roja. Observemos que cuando se les da esta dieta ya a partir de los 3 meses de edad, en esa época aún no tienen síndrome de Fanconi, estas ratas, se puede prevenir la aparición de este síndrome. Estos animales tienen una producción de orina normal, sin proteínas en la orina, etcétera, etcétera. Así que están sanos, sin glucosa en la orina. En cambio, si se les trata con una dieta normal, pues no pasa. El ratón enferma. Pero lo más interesante es que si se da a los animales que tenían ya síndrome de Fanconi a partir de los 6 meses, los síntomas del síndrome de Fanconi se pueden revertir. Se reduce la producción de orina, las proteínas también bajan, etcétera, etcétera. O sea que se podría mejorar el síndrome de Fanconi gracias a esta dieta. No pensemos que todos los que que a partir de ahora todo el mundo tiene que estar siguiendo una dieta cetogénica, porque eso también puede tener efectos secundarios. Todo esto se tiene que comprobar, se tiene que hacer con ayuda, porque no es algo que uno pueda hacer por su cuenta a partir de mañana, pero como mínimo nos da unas pistas, puede ayudarnos a tratar el síndrome de Fanconi en los pacientes y quizás eso pueda ayudar a que se creen fármacos que puedan simular estos resultados, porque la dieta francamente es bastante difícil de seguir. Y lo último que quisiera mencionar, porque me parece que también es una cosa interesantísima, es el uso de los inhibidores de mTOR en la cistinosis. Esta es una diapositiva también un poco complicada. Vemos el lisosoma aquí a la derecha, el lisosoma, y aquí vemos el complejo mTOR1 en la membrana lisosomal. Está muy cerca de la cistinosina y este es un sensor de nutrientes muy importante. Cuando una célula tiene nutrientes, el mTOR se activa, está como encendido y eso estimula la síntesis de las proteínas y el crecimiento celular. Es un sensor importantísimo, pero si se apaga, el mTOR está en el citosol, no en la membrana del lisosoma, y entonces las células empiezan a autodeglutirse, empiezan la autofagia, la célula se come a sí misma. Cuando hay nutrientes, la célula empieza a autodegradarse, degradar sus propias proteínas para conseguir nutrientes, y eso es un proceso útil para la célula porque se limpia de las proteínas y los orgánulos que ya son viejos. Es un proceso interesante esa degradación, es normal. Y los pacientes con cistinosis tienen muchas veces alterado el mTOR. Está siempre encendido, está ahí siempre en la membrana lisosomal, está siempre activo, trabaja mucho y este proceso ya no es saludable. Así que Jennifer Hollywood, que también nos presentará los datos hoy,
fue usar un fármaco que ya está en el mercado, es un inhibidor del mTOR, es un fármaco inmunosupresor que se utiliza para los pacientes después de un trasplantes de riñón y en cáncer y otras enfermedades. Se llama everolimus y se le administró este fármaco al modelo de ratón con cistinosis creado en laboratorio y lo que se ve es que la combinación de el mTOR, el inhibidor de mTOR, con la cisteamina no solo elimina los acúmulos de cistina, sino que los aumenta incluso más esta reducción, sino que mejora la excreción de proteínas, mejora la cuestión de la orina, así que mejora mucho los síntomas de Fanconi. Son los primeros tratamientos que pueden mejorar el síndrome de Fanconi, son avances muy interesantes y esperamos que vayan avanzando los ensayos clínicos porque es muy prometedor. Así que con eso quisiera dejarlo ya. Espero que todos entendamos que estamos viviendo una época interesantísima. Tenemos la oportunidad de trabajar juntos como comunidad de la cistinosis. Tenemos la participación maravillosa de los pacientes, de las familias, las fundaciones. Tenemos un grupo de científicos, investigadores y clínicos muy, muy dedicados. También la industria está interesada en la cistinosis. Así que vivimos una época en la que tenemos la oportunidad de cambiar la vida de los pacientes con cistinosis. Creo que el futuro va en la dirección adecuada. Aquí vemos la evolución natural de los pacientes de cistinosis antes de los años 70. La mayoría de los pacientes morían por insuficiencia renal porque no había trasplantes de riñón para la población infantil. Y en los años siguientes, la vida de los pacientes con cistinosis ha mejorado muchísimo. Podemos posponer la insuficiencia renal y las complicaciones fuera del riñón, pero hoy en día estamos viendo que podríamos llegar mucho más allá. Podemos diagnosticar ya la cistinosis en la fase neonatal. Vemos que están creciendo mucho mejor los pacientes de cistinosis, los pacientes. Ahora ya hay un paciente de cistinosis que es mayor que yo, una señora que muchos dirían que es ya muy mayor y está en muy buena situación. Hay muchos pacientes de cistinosis de más de 60 años y eso nos abre unas puertas realmente muy, muy prometedoras. Tenemos un futuro brillante, así que trabajemos juntos para mejorar el futuro de los pacientes con cistinosis. Y con eso quisiera dejarlo y les agradezco su amable atención. Muchísimas gracias, Elena. Ha sido una presentación fabulosa. Ha sido un buen inicio para esta conferencia. Y ahora quisiera presentarles a Stephen Jenkins, que viene de Salt Lake City. Se ha formado como especialista en medicina interna en la Universidad de Utah y hoy es catedrático en la Universidad de Utah y trabaja también como especialista en el hospital. Es especialista en trombosis y además es padre de 2 hijos que tienen cistinosis. Y él es miembro del Consejo de la Fundación para la Investigación de la Cistinosis y también en la Junta de Revisión Científica de la Cistinosis. Y bueno, es un hombre joven e inteligente. Se lo preguntarán, ¿verdad? Pues sí, sí, es joven y muy inteligente. ¿Dónde estás? Stephen, ven para acá. Muy bien. Muchísimas gracias por estas palabras de presentación. Yo no sé si soy listo, pero como mínimo joven sí me siento. Espero seguir siendo joven un ratito más. Yo llegué aquí el martes, trajimos a nuestros hijos, también una niña muy pequeña de 3 años y no me hace sentir joven, porque llevo varios días sin dormir mucho. A ver si conseguimos superar esta fase. Bueno.
Gracias, doctora Lechenko, por esta visión general. Es el mejor repaso general que he oído nunca de la historia de la investigación de la cistinosis. Así que gracias por esta introducción. Yo voy a intentar explicar cómo funciona la cistinosis, dando una visión muy básica. Así hemos conseguido explicárselo a nuestros propios hijos y aunque a nosotros no somos ni nefrólogos, ni genéticos, ni genetistas, perdón, especializados, pero sí que podríamos intentar entender la cistinosis a este nivel un poquito, porque eso nos ayuda a entender qué son los tratamientos que podemos esperar y cómo podemos defender mejor la situación de nuestros hijos. Por eso la llamamos nosotros la charla del Lego, porque sienta las bases de la cistinosis, un poco son los cimientos de la cistinosis. Yo estoy aquí porque tengo dos hijos con cistinosis. Este es mi hijo mayor, Samuel. Hoy ya tiene 15 años, pero esta es una imagen cuando cumplió un año, acababa de cumplir un año. Y es una historia que seguro que les sonará mucho a muchos de ustedes. A los 7 meses, más o menos, empezó a dejar de crecer, dejó de comer con normalidad, vomitaba constantemente, estaba deshidratado, tenía muchísima sed, le poníamos un biberón con agua y bueno, se volvía loco. Nos preocupamos mucho, empezamos a visitar pues toda la retahíla de médicos para ver si qué le ocurría y a los 10 meses más o menos estábamos en una reunión familiar y mi abuela vio a Samuel y dijo, actúa exactamente igual que tu prima Amy and Avi cuando eran pequeñas. Y cuando lo oí, me quedé congelado. Yo sabía que mis primas, Amy and Avi, tenían una enfermedad muy rara que se llamaba cistinosis, pero no sabía gran cosa de esta enfermedad. Sabía que habían tenido trasplantes de riñón. Mis padres me contaban que seguramente no iban a vivir muchos años, no llegarían a la vida adulta. Así que me quedé helado cuando me dijo mi abuela eso. Esta es una imagen de mi prima Emily, que murió hace un par de años, a los 40 años. Una persona divertidísima. Tengo muy buenos recuerdos de ella en los encuentros familiares. Tenía unos pocos años más que yo y sabía que había sufrido muchos problemas de salud, pero yo en esa etapa de mi vida todavía no sabía gran cosa sobre la cistinosis. Así que lo llevamos al nefrólogo, a nuestro hijo, hicimos las pruebas de la cistinosis y los resultados salieron pues positivos. Empezamos el tratamiento y esta es una imagen de él cuando le pusieron la sonda de gastrostomía hace unos pocos meses para poder recibir la nutrición que necesitaba, para poder administrar los medicamentos que necesitaba. Está aquí intentando sonreír, pobre, pero la cosa era difícil. Estábamos en el hospital, nos tuvimos que quedar una semana más de lo que esperábamos porque no conseguíamos un equilibrio electrolítico, había una especie de sobrecarga de líquidos, pero al final lo superamos. Y aquí lo vemos un par de años más tarde. Lleva todavía la sonda de gastrostomía. Estábamos conectados constantemente a ese tubo. Muchos seguramente habrán visto la misma situación, ¿no? Y pensábamos, pobre chaval, nunca conseguirá comer. En esta fase solo bebía agua, toda la nutrición pasaba por la sonda y yo me preguntaba en esa etapa si podría llegar a comer nunca como un niño normal. Cuando tenía unos 2 años, Sam, cuando las cosas empezaban a hacerse un poco más fácil, aunque nunca fue nada fácil lo de gestionar la cistinosis, pero ya empezábamos a tener las rutinas claras, pensamos, ojalá tenga un hermanito o hermanita. Y pensamos, bueno, que no haya mucha distancia entre uno y otro. Ya sabíamos que era posible que el siguiente hijo o hija pudiera tener cistinosis, pero sabíamos que teníamos también un 75% de posibilidades de que fuera un niño sano, así que nos tiramos a la piscina y tuvimos otro hijo. Este es Lars. Aquí no sé qué edad tiene, pero le hicimos las pruebas de cistinosis justo al nacer y
también dio positivo. Fue bastante decepcionante, ¿para qué negarlo? Y pensamos, jo, qué pena que tenga que también pasar por todo esto, pero al saber que tenía cistinosis desde muy temprano, pues ya pudimos empezar a darle tratamiento desde muy pronto y le empezamos a dar cisteamina desde el nacimiento. No tiene síndrome de Fanconi como Samuel y solamente está tomando un medicamento, la cisteamina. Así que para él es más fácil que para Sam. Una foto de hace un par de años, Lars a la izquierda, Sam a la derecha. Y aunque es triste, los dos tienen cistinosis, pero estamos muy agradecidos de que se tengan uno al otro y se han ayudado mucho entre sí los dos. Y la cistinosis es una enfermedad que es muy difícil, pero estamos muy agradecidos. Al final a comer y pudimos también librarnos de la gastrotomía, de la sonda. Y este es uno de sus amigos, Henry, vive en Idaho. Y ambos muestran muy orgullosos sus cicatrices de ya no llevar, de cuando se les extrajo la sonda. Hemos asistido a conferencias en los Estados Unidos desde que los niños tienen 2 años, desde que el mayor tiene 2 años, y nos ha ofrecido esta red de apoyo tan importante, otras familias que tienen hijos con cistinosis y conocerles, tenerlos en nuestra vida. Y pensamos, nos gustaría también pasar más tiempo, porque las conferencias duran poco, más tiempo con estos niños, con estas personas. Decidimos organizar un campamento de verano de cistinosis nosotros mismos e invitamos amigos de los niños a Utah y así el año pasado, por ejemplo, vinieron todos estos niños, se quedaron en nuestra casa unos días. Fue difícil, fue duro, he de decirlo, porque los que tienen 17 años se creen que son adultos, aunque son adolescentes. Pero hicimos un montón de cosas. Hicimos por ejemplo, este rafting por el río, que es un río tranquilo. También, uy, también les llevamos a unas fuentes naturales. Les encantó. Se lanzaron al agua, hicieron natación sincronizada. La verdad que se crearon lazos muy fuertes entre ellos. Vamos a intentar hacerlo de nuevo, este campamento de verano este año. Así que si tienen adolescentes y se sienten cómodos enviándolos a Estados Unidos, que sepan que lo estamos organizando. Háganoslo saber. Esta es la historia personal, pero ahora quiero hablar de la cistinosis en general y repasar algunos conceptos generales. Para entender bien la cistinosis hay que saber un poco de biología celular. Todos lo estudiamos en la escuela, pero tenemos 4 trillones de células dentro del cuerpo humano y cada una de ellas tiene este formato, cada una de ellas tiene estas partes. Tenemos el núcleo, los nucleolos, que seguramente es la parte más importante de la célula porque es donde se almacena el ADN, pero tenemos otras partes, tenemos ribosomas, tenemos lisosomas, tenemos muchas partes que cada una tiene su función. Como digo, los nucleolos es donde se almacena el ADN, representado por estas letras. Es una hélice doble el ADN y se divide en cromosomas. Todo nuestro ADN se almacena en los cromosomas. Aquí tenemos un cariotipo. Todos tenemos 22 pares de estos tipos de cromosomas. Tenemos el X y el Y, que son el 23. Así que cuando nos fijamos en qué es el ADN, son las instrucciones por escrito a la célula de cómo gestionar las proteínas. Y hay toda una maquinaria por detrás que transcribe estas letras, estas instrucciones, y lo convierte en el RNA. Y el RNA pasa por otra maquinaria que se llaman los ribosomas y así se crean las proteínas.
Es un concepto abstracto, ¿no? ¿Cómo lo explicamos a los niños? Con legos, con piezas de legos. El ADN, digamos, son... Ay, se están pasando las diapositivas de manera automática, pido perdón. Vuelvo. Hay las instrucciones, que es el ADN, el libro de instrucciones. Luego está el ribosomas, que son los obreros, este hombre que aparece aquí. Y luego las piezas de construcción serían los aminoácidos. Y todo eso construye el producto final, que es la proteína. Como digo, ¿qué pasa si en las instrucciones hay algún error? Hay una parte que falta, lo que llamamos mutación. Viene el obrero y dice, es que estas instrucciones no están bien, falta una cosa, falta una parte del coche. Eso es lo que llamamos una proteína mutada. Y hay muchos tipos de mutaciones, pueden ser de diferentes maneras. A veces solo hay una letra mal, a veces hay una letra de más que se ha introducido en el código, o falta algo, o se ha cambiado el orden, o toda una sección puede estar errónea, puede haber deleciones que se ha borrado. Como la doctora Lechenko ha explicado, la mutación de la cistinosis se da en el cromosoma 17, eso lo descubrió el doctor Lantignac, y lo que ocurre en este cromosoma 17 es que se pueden dar muchas mutaciones, más de 100 se han identificado, pero la más común es la deleción de 57KB, que es para 57.000 bases de pares, es cuando estas letras, digamos, estas instrucciones han quedado borradas. La mayoría de estas mutaciones se dan en personas que tienen origen europeo y norteeuropeo. Y a nosotros, por ejemplo, nos sorprendió que nuestros hijos no tienen esta deleción, curiosamente la más común, no la deleción 57KB, tienen otra. Es un trastorno recesivo, la cistinosis, porque se necesitan 2 copias para hacer afecto por la enfermedad, una de el padre y otra de la madre, pero si no hay mutación en estos pares, el hijo no será afecto. Pero si hay uno de los padres que es portador, por ejemplo, que un padre es portador, el hijo será portador. No estarán afectos, pero serán portadores. Puedes tener una copia de tu padre y otra normal de tu madre. Perdón. Si tenemos una copia mutada de la madre y otro normal del padre, será portador este hijo, pero cuando ambas aportaciones tienen la mutuación, allí sí que el hijo va a tener cistinosis, es decir, 25% de oportunidades, digamos, de probabilidad de que el hijo tenga cistinosis. Aquí tenemos un artículo en el que vemos cómo la proteína se ubica dentro de este código y las diferentes mutaciones. Y es en el lisosoma. Los lisosomas, ¿qué son? Son organoides que funcionan como un centro de reciclaje. Es donde toda la basura llega, digamos, y lo que tienen que hacer es reciclarlo. Son células que tienen que encontrar viruses, bacterias. Eso todo ocurre, ese proceso ocurre en los lisosomas. Esto es un lisosoma más o menos, digamos. Digamos que la proteína es el coche. El coche entra y quiere ser reciclado, quiere ser purificado. Y en ese caso lo que se hace es que se desconstruye en aminoácidos el coche. Y los aminoácidos salen del lisosoma porque una proteína les transporta fuera. Lo que ocurre con la cistinosis es que digamos, el transportador, la proteína que tiene que hacer este trayecto de sacar
la cistina, sería esta pieza azul. Esta proteína es defectuosa, con lo cual la cistina no puede salir y se va acumulando en el lisosoma. Y esto afecta a todas las células del cuerpo. En todas las células está pasando eso. A veces pensamos que la cistinosis afecta sobre todo a los riñones, pero no es así. Afecta a muchísimas partes del cuerpo. Son problemas sistémicos que surgen. Afecta a los ojos, pero también a órganos endocrinos como el tiroides, órganos sexuales, páncreas, y también afecta a los huesos, a los músculos. Así que hay que pensar en la cistinosis como una enfermedad celular que afecta a todas las células del cuerpo. La doctora Lepchenko ha hablado del descubrimiento de la cisteamina. La cisteamina es una molécula que consigue entrar en el lisosoma, se acopla a estos aminoácidos para que puedan salir. Va a salir por otro lado, pero va a salir. Esto es lo que hace la cisteamina, hace esta reducción y lo extrae de la célula, si bien por otro lado, por otra proteína. La cisteamina para mí es un fármaco milagroso. Tenemos muchísima suerte de tenerlo, porque hay otras enfermedades lisosomáticas que no tienen este fármaco, no tienen su fármaco. Digo, a pesar de que no sea perfecto y no es una cura, como digo, tenemos suerte y tampoco puede prevenir todos los síntomas para siempre. Así que esperamos en el futuro tener otros tratamientos. Por ejemplo, una oportunidad es la terapia génica. La doctora Lecheco ha mencionado el trasplante de células madre autólogo con tratamiento lentiviral. En este caso, lo que se hace es se extraen las células madres, se introduce un virus de la copia de la cisinosis y después se reintroduce en las células madre. Y como están dentro de la célula madre, esto está dentro del sistema inmunológico de la persona y no va a haber rechazo. Luego volvemos a introducir estas células madre. Esto sería un tratamiento posible, potencial, todavía no realidad. Y a mí me parecía algo un poco extraño pensar cómo la cistinosis afecta a todas las células del cuerpo, no solo la sangre. Por eso a veces pensaba, bueno, que cómo va a ayudar un trasplante de médula, ¿no? Pero las células sanguíneas que son reemplazadas por monocitos se convierten en macrófagos. Son células enormes que significa en griego gran comedor. Es eso lo que significa, porque estas células se dedican a comer, a limpiar infecciones, problemas que se encuentran en el sistema inmunológico, que el sistema inmunológico está abordando. Pues estas células macrófagas se encargan de limpiarlo. Las células macrófagas están llenas de lisosomas, porque como hemos dicho, los lisosomas limpian desórdenes, reciclan. Así que estas células van por todo el cuerpo arreglando, digamos, estos desórdenes. El doctor Shecky se ha dado cuenta de que estas células crean túneles, nanotúneles, una especie de proyección en los cuales, con las cuales interactúan con otras células y les pasan lisosomas sanos, estas células macrófagas. En este caso, estas células podrían ser las que tienen cistinosis, se introducirían las buenas y se llevarían las nocivas. Es un concepto increíble, fantástico, ¿no? Utilizar células macrófonas que tendrán que haber sido, obviamente, modificadas genéticamente para hacer esta función. Yo lo veo como si estas células macrófagas fueran
furgonetas de distribución de Amazon, ¿no? Y que fueran por todo el cuerpo distribuyendo estas células sanas. Sería otro tratamiento potencial. Muchas gracias por la atención, gracias por la oportunidad de venir al Reino Unido. A mí lo que me parece increíble es que vayamos a donde vayamos, cuando te encuentras a alguien que tiene cistinosis, inmediatamente creas un vínculo fuerte, te sientes familia. Y es lo que yo siento. Aquí en Manchester, por ejemplo, me di cuenta de que me había olvidado algunos medicamentos de Samuel, suplementos de fósforo, me los dejé en casa. Y vamos a estar bastantes días. Y me empecé a entrar en pánico porque ya saben, ¿no? Lo importante es que son los suplementos de fósforo. Así que fui a Facebook y pregunté qué suplementos de fósforo hay en el Reino Unido. Y también pregunté a los asistentes aquí, fui a la farmacia y tenían suplementos de fósforo que me vendieron sin receta, que supongo que será como se hace aquí. Así que Sam ha estado tomando estos suplementos. Aquí son efervescentes. Y ahora lo llama la bebida del diablo, porque no es nada muy bueno. Así lo llama mi hijo. Pero simplemente decir lo agradecidos que estamos, porque enseguida consulté a la red del Reino Unido, fui al Facebook de Cistinosis, todo el mundo me dio su opinión y me ayudó. Y eso es muy de agradecer. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido una perfecta introducción a esta reunión. Tenemos 13 minutos antes de la pausa para el café, 13 minutos para preguntas, comentarios, tanto a Elena como al profesor Jenkins. Así que quien quiera empezar, que lo haga. Hola, gracias por estas presentaciones tan interesantes. Me han retraído al siglo XX, cuando mis hijos fueron diagnosticados con cistinosis. Tienes esta oportunidad, 75%, vas para un segundo y otra vez recibes el diagnóstico. Yo me he emocionado, he llorado con tu historia personal, pero por otro lado, la parte positiva es que mis hijos ahora tienen 20 años, están bien, les van bien las cosas y pueden vivir una vida bastante normal. Gracias, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos un tercer hijo que no tiene cistinosis, pero cuando el mayor fue diagnosticado en el 98, tuvimos el cistigón, el fármaco, ¿no? El fármaco maravilla. En los últimos 20 años, sin embargo, la velocidad de medicinas, de tratamientos, no es muy rápida. Y mi pregunta es, ¿en el futuro vamos a ver más y más tratamientos o va a llevar mucho tiempo? Porque la verdad es que ahora mismo es bastante complicado esta espera tan larga. Es una pregunta muy buena. La doctora Levchenko ha explicado muy bien en su presentación cómo hemos pasado épocas en las que la investigación iba muy rápido, se aceleraba, y yo creo que ahora en la investigación estamos en una época que va muy rápido, que va muy acelerada. Tenemos un abordaje multifuncional, terapia génica, profármacos, muchos mecanismos de la cistinosis que estamos empezando a entender. Y esto abre muchas oportunidades de tratamiento. Yo diría que sí, que estamos en un renacimiento ahora.
con muchos tratamientos potenciales. Yo me siento con esperanza. He hablado de mi prima Emily. Ella tenía solo Cistigón, pero ahora tenemos Provisti, tendremos el profármaco, espero próximamente, la terapia génica, etcétera. Estoy de acuerdo con Steven. Lo que está ocurriendo en la cistinosis también pasa con otras enfermedades. Las tecnologías que se están desarrollando para la cistinosis se pueden aplicar también a otras enfermedades y viceversa. Esto se está dando. Ayer vimos una presentación de Alexander Luchoni que habló de la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar a este campo de investigación. A veces hay datos inmensos, volúmenes de datos inmensos de información que nuestros cerebros no pueden procesar. Sin embargo, la inteligencia artificial nos da esa oportunidad. Así que el progreso se ha acelerado y va a ir a más, va a ir más y más rápido para todas las enfermedades, incluyendo la cistinosis, y estoy convencida de que encontraremos la cura. ¿Querrían comentar lo que tarda que un fármaco llegue al paciente? Porque el doctor, antes no es los pioneros, el doctor Tony y doctor Calvet, pudieron ir directamente al paciente, pero ahora no. Sí, esto es algo que tiene que ver con los tiempos que corren. Ahí está el tema de la privacidad, los aspectos éticos. Como digo, estamos ante una oportunidad enorme de recopilación de información. Pero luego está el reverso de la moneda, que es que hay que hacerlo con precaución, porque surgen temas de protección de privacidad y hay que lidiar con ellos. Mi opinión ahora mismo es eh, sesgada, porque por un lado hay que rellenar millones de papeles y formularios y hacer muchísima burocracia para cada punto y coma de lanzamiento de un fármaco. Eso lo sabemos. Hay artículos y publicaciones que abogan por facilitar este proceso e incluso que abogan porque lo hagan la inteligencia artificial y no los humanos. Y eso lo aceleraría. Espero que así sea, espero que se acelere, pero aún no estamos ahí, aún no estamos en esa etapa. Pero necesitamos estas personas que trabajan en este campo. Pero también hay que, como digo, siempre hacerlo con precaución. La cisteamina, la verdad es que es un fármaco que tiene toxicidad, pero como padre siempre quiero que los mejores tratamientos lleguen ya para mis hijos. Y llevamos 13 años escuchando sobre nuevos tratamientos que están a punto de llegar y no llegan. Y eso cuesta. Hay que ser paciente. Pero tal y como ha dicho el profesor Elmore, eh, vemos posibles tratamientos y hay fármacos prometedores que están aprobados y que incluso podrías comprarlos sin receta. Pero luego, cuando miras los modelos de rata, los ensayos que se han hecho en ratas, ya hay muchísimos efectos secundarios y no quieres tampoco exponer a tus hijos a eso. Quieres que el fármaco que utilices haya pasado por todas las fases y que sea seguro. Así que entiendo esa dificultad en esperar porque somos impacientes, pero también tenemos que garantizar los protocolos de seguridad. Es importante destacar que hay comprobaciones de seguridad, pruebas de seguridad que hay que hacer. Hay que hacer y son imprescindibles.
porque si no lo hiciéramos, sería peligrosísimo. Y por eso hay que esperar, y hay que esperar un poco más. Tenemos 4 minutos. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta. Buenos días. Es mi primera vez en estas reuniones. ¿Cómo quitaron la sonda del hijo y qué tipo de procesos siguieron y cómo se introdujo la alimentación, cómo le introdujeron la alimentación? Y muchísimas gracias por las presentaciones. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo nunca pensé que Sam que pudiera comer sin la sonda. Por un momento pensé que iba a estar para siempre. Empezó a comer alimentos cuando tenía 5 años y básicamente porque su hermano comía y por imitación o por curiosidad o porque competición incluso, empezó a ingerir alimentos, pero eso llevó mucho más tiempo. No hay trucos, es tiempo. Tiempo, a veces terapia ocupacional, es precisa. Al final comió, pero aún así teníamos que usar la sonda para administrar medicación. Y había una medicación que tenía un sabor tan horroroso que no se lo podíamos dar de manera oral, así que tenía que ser por sonda. Creo que fue cuando tenía 12 o 13 años, cuando decidió por él mismo que mejor tomar la medicación que tener el tubo insertado. Así que él, cuando decidió que estaba listo, esperamos un poco, esperamos unos meses y nos demostró que sí, que lo podía hacer. Hay personas que prefieren quitarlo directamente y hacerlo ellos, pero nosotros pasamos por cirugía porque queríamos que la cicatriz fuera lo más pequeña posible. Yo recomendaría tiempo, paciencia y además cada niño es diferente y ellos deciden también el ritmo. Tenemos tiempo para una pregunta más. Antes que nada, muchísimas gracias. Ha sido fantástico explicar así la cistinosis para gente lega y me ha encantado lo del Lego, me ha encantado, es fantástico. Es un comentario. Hablando de nuevos medicamentos y de medicamentos sin receta, eso cuesta mucho dinero. Es caro. Y hay personas que no se pueden costear. Ni siquiera medicación sin receta. No tienen dinero para pagarlo. Eso hay que recordarlo. Hay que también hacer esfuerzos para que los medicamentos sean asequibles. Y algunos son carísimos y no solo eso, no están disponibles en algunos países. Tenemos el deber de no solo trabajar para conseguir medicamentos nuevos, sino que sean asequibles también estos nuevos fármacos. Y para que todo el mundo tenga acceso al tratamiento, en todo el mundo, en todas las partes del mundo. Y pronto, porque no se puede esperar más. Totalmente de acuerdo. Es que estamos completamente de acuerdo. Es importante recordarlo y lo recordamos. Los aplausos dicen mucho de lo importante que es este comentario. Muchísimas gracias. Gracias a él, Elena, doctora Elena, y al doctor Steven por estas presentaciones. Gracias.